¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. Mi nombre es Ramón Indart. Es un gusto enorme estar con todos ustedes en este programa tan particular de esta semana, porque hay coyuntura, obviamente, pero atraviesa a todos, de una manera u otra, la muerte del Papa Francisco. Por ende, seguramente vos estuviste hablando del tema con amigos, con familiares, para bien, para mal, de cosas trascendentes, de otras intrascendentes, de lo que pensaba y de lo que no decía o que hacía Francisco con la Argentina y con el mundo. Me parece que empezamos a entender un poquito, sacando la mirada argentina, una lupa tan chiquita que a veces tenemos, de entender la magnitud de lo que fue Francisco como papa y con todo lo que dejó. De a poquito vamos a ir estudiando y empezando a entender quizás mucho más qué decía Francisco cuando hablaba, más allá de, insisto, la pequeñez que teníamos al analizar una foto, si sonreía o no sonreía con Macri, Milei, Alberto Fernández o Cristina. Bueno, Francisco atraviesa la escena mundial, sobre todo por sus dichos, no tanto por las imágenes. Vamos a ir mostrando algunas cositas particulares que quizás nos viste en otros lados y que teníamos ganas de contarte. Después sí nos vamos a meter en la coyuntura. Hoy tenemos dos invitados muy interesantes, en serio. Uno es un periodista económico que va a traer su mirada, la otra es un político de raza, de esos que pasan los años y siempre es interesante escuchar. No estoy solo, si bien viene un invitado económico, quiero ver cuál es. Sobre todo me interesa ver mucho en el debate entre similitudes y diferencias entre quien está al lado mío y quien se va a sentar en un ratito. Eugenia Muccio, ¿cómo andas, Eugen? Buen día, buenas noches, perdón. Buenas noches. Estamos a la noche. Me gusta porque vivís al aire prácticamente. Más o menos, últimamente sí. Suele pasar. ¿Tenés más similitudes o diferencias con quien viene? No pensé. O es un signo de pregunta. No lo quiero quemar porque ya veo que después le pasa algo y no viene. Pero... No, puedo decir que tengo más similitudes, pero en algunos puntos muy específicos no las tengo. Él es de otra generación tuya. Sí, claro. Por eso. Sí, Supongo que saben que lees. Leo, escucho las columnas que hace sobre todo. Sí, a veces las disiento, a veces no. A veces sí, a veces no, es verdad. Y a veces marcamos unas cositas. Bueno, en fin, un montón de temas que vamos a tocar de aquí hasta lo que dure el vivo. Eso es lo bueno del streaming. No hay que forzar horarios y uno habla hasta donde el tema va. Ahora quiero que me cuentes un poco el pensamiento económico de Francisco. Dale. Que eso me gusta mucho, sobre todo porque son tiempos donde no corría la línea que piensa Francisco. Yo tengo una contraposición en algunos puntos, sobre todo con la rama de la Iglesia Católica que va en ese sentido, pero ahora lo vamos a ir escuchando. Yo traje dos cositas. Son simplemente dos. La primera es cuando, en el corte número 9, en una de sus misas al aire libre que hacía, un chiquito se acerca a hacerle una pregunta que no se anima a hacerla en público y le cuenta algo del padre, que Francisco después cuenta frente a todos porque el niño le da la autorización y da una respuesta espectacular que quiero que compartamos juntos. Mirá. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Dimmi all'orecchio. Vieni. Mirá. El chico le da la pregunta. Lui piangeva per il papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, era un uomo bravo. È in cielo papà? Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà. Parla con tuo papà. Bien. Esa frase de inclusión es espectacular. Sí, lo que tenía el Papa Francisco era esto, que era inclusivo, que tenía algo de desmitificar la pureza de la iglesia. Total. Digo, en 2019 es que hizo una cumbre
para tratar el rol de la iglesia en los delitos sexuales, por ejemplo. Digo, el tipo haciéndose cargo Sí. de que la iglesia tenía un papel Y importante lo en que ese le tipo de costó delitos. con la apertura, por ejemplo, de las investigaciones sobre abusos del Opus Dei. Eso también. Carísimo le costó. Digo, las conversaciones que se han difundido respecto a hay una entrevista Sí. que le hace una chica que es trans, una chica que le pregunta sobre los homosexuales en la iglesia, le dice yo soy católica, y él le dice son todos hijos de Dios, son todos bienvenidos a la iglesia. Digo, tenía eso, que aparte veníamos de otro papa, de Ratzinger, que era todo lo contrario, ¿no? Todo lo Entonces, contrario. tenía ese humanismo, ¿no? A mí Que me que cuesta conmovía. ahora cuando lo ves, que en algún momento, y por suerte iba a pasar, yo lo pensaba como, viste, cuando se muere el tío que vos decís, pero vos viste lo que hizo y después con el tiempo, o al menos, o quizá me pasó con mi abuela, que decís, hizo lo que pudo en el tiempo que le tocó. Nosotros en la Argentina lo miramos tanto con el lente chiquito, me parece, de Ujú. por qué a este lo recibió tanto tiempo y por qué está tomando esa decisión, por qué no viene a la Argentina, por qué elige, por qué. Me acuerdo que chocaba mucho ante la opinión pública de un sector el vínculo que él tenía con Juan Grabois. Sí. Y era, ¿cómo puede ser que el Papa, bueno, entiendan la magnitud del personaje que teníamos? Ya no era Bergoglio, era Francisco. No, completamente. A ver, el lugar de poder, en los lugares de poder en el mundo, uno de los más importantes es la Iglesia Católica, y teníamos un argentino en la Iglesia Católica que no solo mueve influencia, sino que también mueve dinero, hace lobby. Digo, Francisco también tuvo un papel súper importante en discusiones, en acuerdos internacionales, en cambiar la posición de ciertos líderes mundiales, por ejemplo, con el tema de las sobretasas del FMI, que ahí cuando fue la guerra entre Ucrania y Rusia, tuvo conversaciones para justamente que los sobrecargos, que son estas sobretasas que pagan los países Sí. que tienen deudas más allá de la cuota que tienen en el fondo, se les bajen y que pagan aparte los sueldos de los burócratas que están en el FMI, ¿no? Entonces, Sí. bueno, logró justamente eso, que eso benefició a la Argentina también, ¿no? Y Pero después en el último tiempo, esta copa es tuya. En el último tiempo, cuando los vientos cambian y empieza, hoy está, digamos, cuando Francisco asume en 2013, la ola progresista venía con una facilidad quizás para aprender un montón de temas. En los últimos 2 años, con todo lo que estamos viendo de las nuevas derechas, ya es prácticamente ser una paria, o es mala palabra hablar de inclusión, hablar de solidaridad, hablar de empatía, hablar de la pobreza como algo que hay que intentar ayudar y no justificar diciendo sos pobre porque no tenés capacidades para trabajar, obviando todas las desigualdades y sobre todo poniendo el punto, la mirada sobre los que hoy realmente son poderosos en esa nueva línea de la derecha. El día que Francisco, aunque entiendo que a una gran parte de la colectividad le dolió muchísimo, deja que pongan la bandera de Palestina y se metió tanto en ese conflicto en lo que es Israel y la Franja de Gaza, el ruido que generaba, sí, se animó a saltar ese blindaje, vamos a total, decir. total. Y sobre lo que decías antes, yo creo que lo más importante es esto, digo, se animó a hablar de las cosas de la iglesia que conmueven, de las cosas de la iglesia, perdón, de las cosas de la religión que conmueven y que se habían un poco perdido, digo. Esto que el video que mostrábamos del chico, del padre que era ateo, bueno, a quienes no creen también les llegó por algún lado. Sí, ¿sabes Eh, qué eso noté en Argentina? Un montón de colegas que claramente estaban en otra cosa y de golpe se fueron atravesados. sí. Por... Sí, porque tenía esto, tenía lo humanizante. Ujú. Digo, ¿no? Atravesarte desde otro lado que no es tenés que cumplir con tales preceptos, tenés que cumplir con tales reglas que tiene la Iglesia Católica. Viene Bueno, por otro sí. discurso. ¿Y en el pensamiento económico qué? Mira, ayer A justo ver. estuve hablando con gente que tuvo varias reuniones con el Papa Francisco sobre economía, sobre acuerdos o intenciones que tenían ellos en ese momento, y me hablaban de 4 puntos fundamentales por los que estaba preocupado. Uno es la desigualdad económica, pero desde un lado más ético le parecía poco ético la desigualdad de por sí. Después sobre el ambiente, y ahí ponía mucho foco en las empresas y en las consecuencias que tenían las empresas en el medio ambiente. Bueno, pero fíjate que ahí ya tenés. De las primeras dos son dos cosas que reniega el nuevo poder.
Sí. El cambio climático dicen no existe, no me vengas a hablar, tenemos que producir, no importa el costo. Y después cuando marcás con la desigualdad. La desigualdad está también. claro, y las- hoy lo que impera es generar guita. El último objetivo de la guita no es nada más allá que el objetivo per se, que es la guita. Y Francisco venía a decir, no es así. Después quizás una mirada más global del sistema financiero, cuando se dice, bueno, estaba en contra del sistema financiero, es porque en realidad ponía el foco en las deudas y en cómo este sistema financiero termina siempre en algún tipo de crisis de deuda que la pagan los países más pobres, los países que tienen menos recursos, y ponía el foco en eso. Y lo último que en realidad fue más pico, si querés, de preocupación en la pandemia, A ver. es cómo los avances tecnológicos o los avances, si querés, en medicina no llegan en realidad a la gran mayoría de la humanidad. Ahí tuvo también un lobby o en realidad algún tipo de convencimiento a líderes mundiales respecto a cuando fue la discusión de las patentes de las vacunas Sí. y de abrir las patentes para que las vacunas contra el COVID-19 puedan ser fabricadas más rápido en otros países. Fíjense lo que estamos planteando de los puntos que tocaba el Papa Francisco. Por eso cuando uno dice, bueno, hizo lo que pudo en un contexto que le tocó. Lo último, pongamos el corte, el 14. Creo que es Haddad cuando lo entrevista para Infobae que le pregunta la vida después de la muerte. Que, a ver, la muerte es algo que vamos a atravesar todos. A todos nos va a tocar, sea más rico, más pobre, sea de River o de Boca, o sea de Racing como nuestro próximo invitado. Y Francisco hablaba de eso. Dejó una frase muy, muy buena que es, yo la quiero ver venir, que ya me genera escalofrío de solo pensarlo, mirá. ¿Y le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, Acá, mirá. me preparé cuando tuve que hacer la operación, que ya era riesgosa. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? ¿Y le tiene temor a la muerte? Es espectacular. Muy bueno. No sé si tengo ganas de eso. No, yo tampoco. Yo no me quiero enterar. ¿Cómo en el paso previo, como previéndolo, marca? Y después lo último que se dio, pongámoslo de fondo si quieren, en el corte 12, que es la última aparición de Francisco en Semana Santa, que claramente se veía una persona que estaba peleando por su vida, porque no había ninguna razón lógica para que tome ese esfuerzo. Cuentan los médicos del Vaticano que le habían pedido 2 meses de reposo absoluto. Y Francisco aparecía así el domingo pasado. Cari fratelli, Intentando dar un mensaje completo, ¿no? buona Pasqua. Tremendo. Sabés que yo discutía mucho con mi vieja, porque mi vieja es muy antiperonista, y ella amaba a Francisco con una lógica muy de coyuntura, hasta que cuando se va Cristina y entra Macri, sí, solo en la última etapa de Macri, se pelea con Francisco por no puede ser que no le sonría al presidente, ¿no? Bueno, estaba bien que se pelee con la anterior, y hablé con ella ahora que murió, y como que la terminé convenciendo de, ¿te das cuenta que era una reverenda boludez? Sí, lo que estabas obvio. planteando? Es un personaje Si que lees- trasciende. Si lees los mensajes de lo que él dejaba al mundo. Nada, en fin. Todos atravesados por Francisco. Dame una apertura de un dato económico, de un temita económico, y ya está con nosotros. Ahora sí lo puedo vender con nombre y apellido, porque uno sabe que cuando vende invitados y después no vienen, quedás tecleando en el aire. Está Alfredo Zayat con nosotros, va a entrar en minutos. Vamos a hablar y vamos a discutir y bien de economía. Son momentos muy interesantes en la coyuntura argentina. Están pasando cosas que quizás hay un cambio de paradigma. Puede pasar ¿qué? Para adelante. Bueno, entremos de a poquito en eso, Eugenio. Bueno, bien, tema de la semana, ¿qué está pasando con el dólar? Porque ya vamos una semana y media, más o menos 2 semanas, del nuevo esquema cambiario, Sí. esta flotación entre bandas, en la que no sabíamos cómo se iba a comportar el dólar. Algunos pronósticos decían, al toque que abrís la banda cambiaria, se va a ir al techo de la banda, 1.400, y el gobierno insistiendo en que no, en que el dólar va a estar más barato que nunca. El dólar este martes estuvo en 1.060 el mayorista,
más o menos, y 1.100, 1.110 el minorista, es ¿Dónde decir, están los está... econochantas, diría Milei? Bueno, es lo que dijo Luis Caputo, que después igual se lo vamos a presentar a Manera de nuestro discutir. invitado también, pero lo que quiero plantear es lo A siguiente. ver. Tenemos un dólar cerca del piso de la banda, un equipo económico que dice que no va a intervenir, que no va a comprar, aunque puede comprar dentro de la banda, puede comprar divisas y de hecho tiene un objetivo de comprar 4.000 millones de dólares para presentarle al FMI y que el FMI le siga desembolsando dinero. Ahora está Caputo viajando en este momento al qué? Fondo A Monetario, a pedir- Washington. a pedir más plata. Nah, no va a ir a pedir más plata, Basta de pero pedir sí, plata, Caputo, basta. pero sí es como la primera foto, el primer test. ¿Por qué? Porque están las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial que se están dando ahora en estos días en Washington, y donde también el FMI está presentando sus resultados o sus análisis sobre la economía mundial y Argentina la está preponderando porque dice, aunque la economía mundial va a recontra caer por los aranceles de Trump, Argentina va a seguir creciendo al 5%. Campeona. Es decir, que ahí también le pone una medalla a Javier Milei en realidad o a Toto Caputo. Bien. Pero bueno, es el primer examen, es el primer test. Pero más Bueno. allá de esto, hay que pensar este nuevo dólar, este nuevo esquema que tenemos. ¿Por qué? Porque con un dólar tan barato, ahora lo que se está viendo es un boom de importaciones. Es decir, están todos saliendo a comprar, a importar en realidad, a comprar insumos, Sí. bienes de consumo final también muy fuerte. Tenemos un gráfico ¿Cuál es? que lo vamos a mostrar en un cuadrito en realidad. El ¿Número gráfico cuánto? 16, Ayuda al productor. ayuda a la producción, el El 16, importaciones. que hablamos, por ejemplo, de 72, vamos a ver la última columna, la de la Dale. derecha, por cantidad, ¿no? Sí. 72,7% es el aumento en marzo interanual de bienes de consumo, siempre teniendo en cuenta igual que venimos de un marzo muy malo, pensémoslo, porque recién había sido la devaluación en diciembre, Ah, y venimos como del punto más álgido de la recesión, no el punto más bajo en realidad. 72,7% los bienes de consumo, bienes intermedios, yendo al 10,7%, bienes de capital 70%, es decir, las importaciones en aumento por cantidad. O sea, Ok. tenemos más importaciones reemplazando procesos productivos que empiezan a no darse porque justamente el costo argentino sigue siendo alto, tenemos los mismos impuestos todavía, no sacó ningún impuesto, pese a que Caputo dijo que aunque el FMI le pide 1,3% de superávit para este año, él dice que va a llegar al 1,6%. No Bueno. dijo si del lado del gasto, del lado de los ingresos, pero entonces debería haber lugar entonces para bajar algún impuesto. Porque si estás diciendo, che, bueno, vamos a ir al superávit al 1,6%, podés hacer ese esfuerzo. Bueno, el gobierno todavía no da señales de que lo vaya a hacer y el costo sigue siendo el mismo. hoy hablaba con algunos empresarios sobre esto y le preguntaba qué veían para adelante. Alguien me dijo, no mires las crisis con el espejito retrovisor. Pueden ser nuevas y quizás hay que cambiar ese chip. Ahora sí, breve, corte, chiquito, 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 y ya está Alfredo Zayat con nosotros para hablar de todo esto. Dale. Ahora sí, volvemos aquí a punto de partida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @noseasneutral. Y si no, nos podés seguir en Instagram. Nos encontrás como No Seas Neutral, bajo este hermoso logo que siempre lo muestro cuando arranco y ahora no lo mostré. Este es el loguito. No, no aparece. No, Ahí está. se ve. Ahí apareció tu mano. Parecía la mano. A mano apretada. No importa. Iba a hacer un chiste malo de mal gusto sobre la política. Ahora sí, Alfredo Zayat con nosotros. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por venir, Muy lindo estudio. Gracias, Muy bien. gracias. Hace Muy tiempo que busquemos a Zayat. No, pero mirá que tiene un montón de... Busquemos a Zayat, en algún momento lo podemos comprometer. Y cuando te Y aquí comprometes... estamos. Y sí, y una vez que te comprometes ya cagaste. No, yo trato lo posible de ir a diferentes lugares. No, ¿Sí? no es. Pero bueno, depende de los tiempos. Vos Depende sabés del cómo tiempo. los manejás, los tiempos, el día, el momento, qué sé yo. Y en este momento justo me agarró bien. Mira, yo te contaba fuera de aire, lo cuento ahora porque me parece que es importante para entender la lógica mediática. Como yo sigo más el palo político, cuando escuchaba mucho economista que tiene un pensamiento, que no digo que está mal, es un pensamiento, es una línea ideológica de la política económica, y tenía al gobierno, en su momento un gobierno peronista, que tenía otra mirada, y yo veía las dos miradas. Lo que me está pasando ahora en la cobertura
de la coyuntura es que el gobierno dice algo y mucho economista que está en el mainstream mediático piensa exactamente lo mismo. Ya llega un punto que digo, bueno, ¿y por dónde le entro de otra mirada que no sea una única? Porque es economía, no hay nada más política económica que una discusión tan abarcativa como esta, por eso quería traerlo a Alfredo. Dicho esto, Sí. contame un poquito qué ves. Que estamos viviendo una fantasía montada sobre una inmensa burbuja especulativa. Te lo digo de forma directa para más allá de Dale. cuestiones técnicas. Yo soy de la idea, vos estabas mencionando diferentes escuelas económicas, la economía es economía política, la economía es un espacio de disputa de poder con diferentes agentes económicos que intervienen en ese espacio. Y a partir de ahí se define quién logra la hegemonía en esa disputa de poder, Sí. el lineamiento económico. Bien. Te digo esto conceptualmente para poder entenderlo, porque si yo te empiezo a decir que es una burbuja especulativa, decía, bueno, es un panfleto, es un discurso. Pero así está sostenido el plan económico. Y lo sostiene precisamente que son expertos en la especulación financiera, que son los socios Luis Caputo y Santiago Bausili. Uno es ministro de Economía, otro es presidente del Banco Central. Muchos de estos economistas que vos escuchás y que a veces entrevistas, pregúntales si ahora les preocupa la independencia del Banco Central. Porque te acordás que durante décadas te hablaban de, no, la independencia del Banco Central. O sea, ¿qué significa la independencia del Banco Central? Es que el titular del Banco Central tenga una autonomía en la definición de la política monetaria, de la política cambiaria. Acá no, acá son socios. Y por ahí no está mal, digamos, simplemente digo porque a veces los discursos económicos y los posicionamientos políticos en realidad defienden intereses. Porque vos cuando mencionabas lo de los economistas y por qué la mayoría de los economistas apoyan, pero haciendo observaciones críticas. Porque ¿quiénes son los principales clientes de todos esos economistas? Y las grandes empresas. Y en general las grandes empresas, más por política e ideología, y algunos muy privilegiados porque les va bien con esta política económica, por negocio, y bueno, no quieren que les vaya mal. Y si tu cliente no quiere que le vaya mal, ¿qué es lo que vas a salir a decir? ¿Que todo está mal? Que No. una situación. Y bueno, entonces ese es lo que yo digo que incorporo en el análisis económico. Y después te voy a lo específico. A ver. Lo específico es que la estrategia económica de Javier Milei y Luis Caputo es la de mantener un mercado de cambio estable para que una de los precios fundamentales de la economía argentina, que es una economía bimonetaria, que el dólar no se dispare. Sí. ¿Pero por qué? Para que no tenga impacto en la inflación, en la tasa de inflación, con un objetivo central político que son las elecciones de octubre próximo. O sea que después está la discusión y aparece el tema fiscal y el tema monetario, es relevante, tiene que ser, las cuentas públicas tienen que estar ordenadas, la política monetaria tiene que ser consistente, pero en la economía argentina, economía bimonetaria, altamente endeudada, y endeudada en dólares, con escasez de dólares y con una tasa de inflación elevada, el precio del dólar es central en la definición de la tasa de inflación, no es la emisión Central. monetaria. Bueno, entonces ahí se vuelve loco. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Me equivoco, no entiendo nada. Esta es la respuesta que puede venir del mundo liberal libertario. Pero lo cierto es que en la práctica están demostrando, ¿qué es eso? Que la principal ancla antiinflacionaria en la economía de Milei es el dólar y el salario. Te agrego ahora que es el salario que es importante en ese espacio que yo te dije de disputa de poder de diferentes agentes económicos. Uno es el del trabajador. Sí, pero ¿no es algo positivo que no se les dispare el dólar, como fue en la salida del cepo, para evitar ese raíz inflacionario, teniendo en cuenta el salario de nosotros que estamos acá los tres sentados? Sí, pero, Pero, sí, dale. pero Ok, sí. es provisorio. Vos lo que estás buscando con una política económica
Y en realidad la política económica tiene que ser funcional a un proceso de crecimiento económico y que ese crecimiento económico esté enmarcado en una estrategia de desarrollo económico. Una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo Está bien, pero pará, económico. me pongo en funcionario. Te Entonces, digo, Alfredo, estoy ganando tiempo. sí, está bien. Necesito ganar tiempo. ¿Cuáles Estoy son con- los costos? ¿Cuáles son los costos? Elevadísimo endeudamiento, desestructuración del aparato productivo, eh, deterioro de las condiciones materiales o del bienestar general de la mayoría de la población, entre los que se encuentra ¿Por qué un decís el sector aparato? muy vulnerable, Sí. que es los jubilados. Pará, ¿por qué decís el aparato? Te voy a ir interrumpiendo para entenderla. ¿Por qué decís el aparato productivo? Porque ahí Eugenia Sí. dio un dato muy importante, que es el tema de las importaciones. Y fíjate, dentro de la distribución del incremento de importaciones hay mucho de bienes de consumo final. ¿Y qué significa bienes de consumo final? ¿Qué desplaza la importación? Compro del exterior. El valor viene de co- agregado. ¿Eh? El valor agregado. Claro, y desplazás a la producción local. Y cuando vos desplazás la producción local, esa empresa que producía, por ahí se reconvirtió en importador. En importador. Muy probablemente. Pero ¿cuántos trabajadores necesita? 3, Digamos, donde necesitaba 10. bueno, más o menos, digamos, y bueno, y todo eso deteriora la situación social. ¿Crees que a este gobierno le puede pasar como le pasó a Macri, que estaba esperando la lluvia de inversiones, que nunca llegó? Porque cuando hablas de un modelo que sostiene un tipo de cambio ficticio, que no genera un crecimiento de la economía y que básicamente que no genera dólares genuinos, ¿no? Fuentes de dólares genuinos, en realidad el gobierno te contesta, pero van a venir de las inversiones. Van a venir con el RIGI, van a venir por fuera del RIGI también. Por fuera del RIGI tengo dudas. Dentro del RIGI sí, y dentro del RIGI hay que ver qué sectores. Y fundamentalmente lo que se observa son inversiones en hidrocarburos, o sea, petróleo, gas, vaca muerta y minería, que tienen un encadenamiento productivo escaso en Argentina. Más bien casi no tienen, y te convertís simplemente en exportador de materias primas y con baja densidad de generación de empleo. Mm. ¿Vos ves? Y no, digamos, Sí. viste que hay esta idea de si puede funcionar, ¿no? Ese esquema funciona, en Perú funciona. Perú es un modelo Bueno, que, es una de las cosas que le dice el FMI en el Staff Report. Le dice, tenés que parecerte más a Perú. bueno, ¿cómo es el modelo peruano? Entonces hablemos del modelo peruano porque entonces puede ser un espejo. Un espejo. El modelo peruano es con estabilidad monetaria, estabilidad de precios. Digamos, esto es un punto central para lo que todos están angustiados en Argentina. Ahora bien, ¿cuál es el costo? ¿Tiene industria Perú? Decime qué industria te viene a... No tiene. Café. ¿Eh? O lo que puede decir algo textil. No, Sí, pero más o bueno, menos. Bueno, sí, bueno, es sí. exportador neto importante de materias primas, fundamentalmente en minería, y productos cictícolas, o sea, digamos, de pesca. Eh, ¿Cuál es el nivel de formalidad de la economía peruana? Podemos decir el 30% y te estoy regalando un porcentaje, ¿no? Nosotros nos vamos O sea, camino a. bueno. Vamos camino a eso. Ya Yo no el estoy diciendo que no. último- No, El tema no, es si, fíjate, te si estoy- uno lo quiere ese modelo. Bueno, ¿cuáles No, son los la verdad niveles? que no. ¿Cuáles son los modelos? ¿Cuál es el porcentaje de pobreza y exclusión elevadísimo? Y es un modelo de, si querés, de casta. Una casta muy pequeña en la escala social de ingresos muy, muy altos y la mayoría pobres y con una economía de supervivencia. Ahora, yo creo que no se puede aplicar en Argentina. Te Yo vuelvo creo que acá. es la aspiración Sí. de, si querés, del fondo, si querés, es de el establishment. Yo creo que la Argentina, creo, puedo equivocarme, no tengo la... Creo que la historia política y económica en Argentina no es igual que la peruana. La estructura productiva, las bases materiales en Argentina son diferentes a las peruanas, pero esa es la aspiración. Y te voy a poner, y ahí te cierro, Dale, digamos, dale, por favor. que esto
lo dijo al aire, o sea que a mí no me lo mencionó, pero Emanuel Álvarez Agis, ¿no? Me contaba la siguiente anécdota, que también incluso lo habló con uno de los empresarios, que al empresario le dice, vos cuando bajás de Ezeiza, de tu avión Sí. privado o lo que sea, vos cómo vas a tu casa, bueno, te espera el chofer y vas con el auto, ¿no? Cuando bajás en Perú, haces lo mismo, pero el auto está blindado. Bueno, pero es así. Pero así funciona. Espectacular. Pero es así. Eso en Perú, si querés irte a Ecuador o en Brasil. Bueno, entonces, digamos, no es que la economía, por eso vuelvo a esa definición inicial, por eso es importante, yo por eso la Sí, remarco como sí. contexto. Bueno, no son solamente numeritos. La economía no es numeritos. Bueno, tenía un montón de preguntas, pero quiero ir a una más política ahora. Te voy a hacer más corto la No, no, por respuesta. favor. Y cuando ves al otro, cuando ves a la otra mirada económica, a mí me pasa que escucho a Kicillof y digo, ok, pide nuevas melodías políticas, pero no económicas. O sea, dice, la discusión política entiendo por dónde va, pero el discurso económico, vos cuando lo analizás, entendiendo que puede ser una de las principales figuras de la otra mirada económica, ¿ves algo nuevo? ¿Ves que mira una política económica para adelante? ¿O es, volvamos a lo que era, no sé, 2007, 2006? Mira, yo creo que las políticas económicas tienen que estar enmarcados en un proyecto político. Y el proyecto político tiene que definir cuáles son sus objetivos económicos. Fíjate que te cambio la secuencia. Yo no pongo arriba la política económica. Vos tiene que haber un proyecto político, con un líder político, con una fuerza política que la sostiene, con una alianza social y económica que lo sostenga ese proyecto político, ¿no? Y ese proyecto político tiene objetivos y tiene que plantearse objetivos y a partir de ahí las herramientas para alcanzar esos objetivos. Ahora bien, porque yo te puedo decir, bueno, Argentina tiene que volver a una economía industrializada. ¿A cuál? A la de los décadas del 60, 70, no, el mundo cambió. Entonces decís, bueno, tenés que plantear senderos de desarrollo para lo que es la economía hoy. E incluso hasta Argentina, hasta puede generar, digamos, como la velocidad de la transformación tecnológica y productiva es a una velocidad que la revolución industrial, la primera y la segunda, fueron más de 100 años. Hoy esta revolución tecnológica te la lleva en 30 años. Sí. Bueno, podés hacer un salto, no tenés que irte bueno, a esos eslabones productivos donde por diferentes motivos Sí. con la dictadura militar se rompió la posibilidad de esa ampliación de la industria. Pero bueno, entonces eso es lo que hay que plantear. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo es tu objetivo de desarrollo? Y dado cómo está hoy funcionando el mundo, voy incorporando elementos, esto es lo que digo, porque para hacerlo más complejo y no que queda simplemente déficit fiscal, monetario, perdóname que voy con Dale, esto. dale, dale. Bueno, vos hoy se negocia en bloques. El mundo económico es en bloques económicos. La Unión Europea con Trump, por Unión ejemplo. Europea, Estados Unidos, China de por sí, ASEAN es los países asiáticos, y Argentina tiene que ser parte del bloque del Mercosur, la CELAC, América Latina, pero así negocian. Y dentro de los países tienen también problemas, porque Brasil tiene sus estrategias. Bueno, es parte de una construcción. Lamentablemente en Argentina, en la región, por las idas y vueltas, se terminó debilitando esa construcción. Pero si no tenés modelo de desarrollo. Entonces, ¿pero por qué? Porque eso queda en título. Porque ahí se plantea cuál es tu objetivo, tenés un objetivo económico, digamos, yo planteado, y no en términos morales. Es, bueno, que la verdad que la gente viva mejor y que mejore su calidad de vida, sus condiciones materiales, que tenga perspectiva. Y dentro de esa Bueno, pero por perspectiva eso, es la educación, la salud, el entretenimiento. Bueno, tiene un montón de cosas, digo, para no dejarlo en una mirada exclusivamente economicista y monetaria. en el cortísimo plazo, cuando habla de inflación, eh, esto de corríamos a un nivel de inflación que ahora no se corre, Sí, y en el cortísimo plazo vos decís, bueno, esto es momentáneo. Te quiero preguntar una cosita, porque vos, y es importante la inflación, ¿eh? clave, ¿Por qué? al menos
Porque, Lo que es la economía personal de una persona. porque es muy importante, más para la Argentina, porque antes mencionaba, si vos me dijiste inflación y el dólar, y sí, son variables importantes. Yo las llamo variables trauma en la sociedad argentina. Para otro país no es Bueno, mira, tan... mirá lo que me pasó hoy. Eh, empiezo a hacer ronda de pymes, algunas grandes, otras chicas. Llamo a una empresa de pinturas muy grande y le digo, ¿te aumentaron con la salida del cepo? Me dice, algunos me se quiso pasar de rosca. Le dije, estás delirando, el dólar lo veo bajar, frena. Te digo, entonces no aumentaste, no. Y en un momento me dice, este empresario me dice, pero dice, sacate el chip del espejo retrovisor de ver la crisis que pueda venir o las dificultades con lo inmediato de atrás. Vos estabas acostumbrado que devaluación, inflación, pobreza, devaluación. Me dice, quizás, y me decía, a la convertibilidad no se lo lleva puesta la inflación. Dice, tenés que empezar a cambiar el chip de cómo ves un escenario económico. ¿Vos lo ves así o lo seguís viendo con esa lógica de, no, esto es igual que hace 3 4 años? No, lo veo que es no sé si es de acá 3 4 años, lo veo que es un problema estructural de la economía argentina, que es la escasez de dólares. Esto es lo que te genera este problema. Ahora tenés este veranito financiero, porque en esta mesa te pusieron 13.500 millones de dólares. Entonces, bueno, es obvio. Entonces, a ver qué pasa con esos 13.500 millones de dólares. Van a estar, en junio se van a ir 4.500 millones de dólares porque tenés que pagar deuda. Digamos, en el transcurso vas a comprar dólares, vas a poder acumular dólares en cantidad. Van a ser dólares que te van a venir por el superávit comercial o van a venir por el carry trade, por la especulación financiera. Porque si no, los dólares, retomando una figura bastante triste, los dólares se van a ir por la canaleta de las importaciones y del turismo al exterior. Claro. ¿Ves forma de que el gobierno pueda llegar a cambiar algo del esquema cambiario actual, siendo que no va a comprar reservas, según dice, mientras estén las bandas, aunque las bandas se muevan, se ensanchen en realidad, y toque, digamos, ahora está en 1.000, estaría en 990 el mes siguiente? ¿O cómo ves que vaya a comprar reservas? Porque tiene que comprar 4.000 millones. Claro, esa es la clave. ¿Cómo hace para acumular? ¿Cómo lo va a hacer? Digo, por saldo comercial no lo veo, a menos que vos mejores en algo de tipo de cambio, porque las exportaciones hoy en realidad van a liquidar los que tengan que liquidar algo porque están jugando con la baja de retenciones, pero de junio para adelante, ¿qué tenés para vender? Entonces, ¿vos ves algún tipo de cambio en el esquema cambiario en el corto, mediano Es que plazo? tiene la posibilidad de comprar dentro de la banda. ¿Y por qué crees que no lo hace? Yo creo ¿O que no lo va a ahora hacer? porque es una decisión política, para mostrar que No lo toco. que no lo toco, que puede bajar a 1.000, que fue exitoso, pero tiene que acumular. Pero hay un punto que los acuerdos del fondo están hechos para incumplirlos. Entonces, entonces Bueno, en Argentina siempre. y bueno, por Firma eso. Santiago Luis Caputo. Entonces, Santiago Caputo. es posible que pida un waiver porque no Sí, eso acumuló seguro. las reservas. El waiver es que le pide perdón, pero que cumplió el déficit, cumplió con la meta del déficit fiscal, de la monetaria, que va a avanzar con los proyectos de reformas estructurales. Mira, ya hubo una bicicleta financiera que duró el primer semestre. Sí. Este es carry trade. Pues cuando se agotaba, parecía que se agotaba, el dólar, los financieros llegaron a 1.500. Vino un shock financiero interno positivo que fue el blanqueo. 23.000 millones de dólares, que te duró un semestre. Y entonces ahí también ellos pensaban que se llevaban a todos puestos. Entonces hay que recordar qué es lo que pasaba. Incluso bajaron el crawling peg de 2 al 1%, decían que la inflación iba a empezar en abril en el 1%, decía Milei. El archivo de Milei lo condena, pero lo dejamos pasar. Entonces, y ahora va a estar en 3, en 4%. Entonces ahora tiene estos dólares y tiene otro veranito financiero. ¿Cuánto va a durar este veranito financiero? Para mí es el gran interrogante. Tenés las elecciones, tenés octubre, el esquema cambiario de bandas va a continuar después de las elecciones de octubre. Tenés ingresos de energía que quizás antes no teníamos. Sí, por eso el déficit fiscal, el déficit comercial de marzo fue de
el superávit fue de 320, sin el superávit energético casi hubiese sido cero. Alfredo, me quedo sin tiempo. Dale. Gracias, No, por En serio, favor. mil gracias por haber venido. Yo siempre digo, lo pueden leer o lo pueden mirar y ya me pierdo. En varios lados. Me pueden leer en el Destape, me el pueden Destape. escuchar en la radio, en Futurock, Y ahora también en con Cheque Cenital. en Blanco. En Cheque en Blanco, el programa ya tiene 24 Sí, años, los histórico sábados ese. a la mañana. ¿Ese dónde de estaba 10 antes? ¿A dónde estaba? ¿Cuándo? No, Cheque en Blanco, para Rock, yo tenía un compañero. en no. Rock and Pop, Claro, yo tenía un compañero en Vorterix. perfil, Juan Pablo Mancilla, Sí, sí. que era un fanático. Sí, Yo arranqué sí, en el periodismo y me decía, vos tenés que escuchar Cheque en Blanco. Y es verdad, tenías Claro, razón, ¿eh? tenía razón. Y mirá cómo llegaste, ¿la escuchaste? No, y después tengo, pará. Bueno, en Cenital con Ernesto y María, y en el Destape también en el programa de Roberto ¿Y Navarro. en página hace cuánto que no? Y me fui el 1 de marzo. Me fui el 1 de marzo de este año. De este año, que un montón. hace un No, mes y pero un medio. montón de tiempo estuviste. Y 37 años y medio casi. Yo tengo Tuve una un etapa. primo que todos los domingos lo seguía a página, ese que me metió medio en los medios, y me marcaba todas tus notas. Me decía, ¿ves? Acá está la política económica. Yo decía, ¿Viste? pará, enfermo con Zayat. Tu primo. Me quemó la cabeza. Tu primo y Mancilla Me te quemó- hicieron buen periodista. Me quemó. Alfredo Zayat con nosotros. Breve corte y ya está en el estudio Agustín Rossi. Hace mucho que no escucho a Agustín Rossi. Vamos a charlar un ratito con él. Dale. Gracias por estar ahí, por esperarnos. Seguimos aquí en Punto de Partida. Ya pasó Zayat y en este momento estamos con Agustín Rossi, que del otro lado no hace falta presentar quién era Rossi porque vos lo has visto como ministro de Defensa, lo has visto como parlamentario, lo has visto como candidato. Hace muy poquito, 2023, tuvimos una campaña que fue larguísima y en esa campaña había un candidato en el peronismo que era Sergio Massa. Parece que pasó un montón de tiempo, pero pasó muy poco. Y el candidato a vicepresidente era Agustín Rossi. Desde ese entonces hasta ahora, porque no fue candidato en Santa Fe, yo, y capaz que es un error mío, medio como que le perdí el hilo. Cuando me escribió uno de los voceros de Rossi, me dice, tengo a Rossi en la ciudad de Buenos Aires, ¿te interesa entrevistar a Agustín Rossi? Dije, la verdad que sí, hace mucho que no lo escucho. Así que gracias, Agustín, por venir. No, muchas gracias por la invitación. Es medio así, ¿no? Cuando... Y nos pasa a los del interior, digamos, ¿no? Y sí, Cuando, sí. La con centralidad... la sí. central, cuando estás acá en Buenos Aires una cosa, yo terminó el gobierno el 10 de diciembre, ese 10 de diciembre a la noche ya estaba durmiendo en mi casa en Rosario. Tranquilo. Bueno, Está sí, bien. sí, como... Hubieras querido que sea otra cosa. Pero No, bueno. no, Villa quería, pero sí, bueno, para los dirigentes del interior, cuando no tenés un lugar en la función pública, mantener vigencia pública es bastante difícil. Sí, total. Y bueno, y además es complejo porque en Rosario está el sistema de medios en la provincia está muy concentrado, muy sostenido por la pauta del gobierno provincial y el gobierno municipal, y a los dirigentes opositores menos espacio tenemos, digamos, ¿no? Total, inclusive cuando se votaba en Santa Fe, hablando con alguna gente que labura con el gobernador, con Puyaro, Sí. esta persona me decía casi como riéndose, me dice, menos mal que todos los medios porteños están con la centralidad en Milei, porque los gobernadores laburan tranquilos. O sea, como que nada interesa Santa Fe, no interesa Córdoba, no interesa Mendoza. Bueno, nosotros tuvimos un candidato de la lista que yo ayudé a conformar, digamos, ¿no? Que fue la negociación que hicimos entre el PJ y un espacio de izquierda progresista o centro izquierda, que era Ciudad Futura, Sí. que salimos segundo en las elecciones, y Juan Monteverde, que era quien encabezaba la lista, bueno, recorrió canales y streaming de acá de Buenos Aires como forma de tratar de romper el cerco mediático, digamos, ¿no? Así que no solamente no lo molestan a Puyaro, sino que tiene, con la caja publicitaria que tiene un control sobre el sistema de medios en la provincia de Santa Fe, que es difícil entrar. La En verdad eso que piensan similar a Milei, en la lógica de cómo se manejan los medios con la caja, la pauta, etcétera. no sé si Milei está pensando en ese orden. Piensa como un gobernador feudal, digamos, ¿no? Esta cosa de que los medios... mantener un sistema de medios, una radio, un medio de comunicación, es costoso, digamos, ¿no? Sí. Obviamente que además en el interior la pauta privada se achica. La pauta y los costos no difieren demasiado, digamos, ¿no? Entonces,
son muy dependientes de la pauta oficial. Después hay que ver cuál es el ejercicio que hacen de esa pauta oficial. Bueno, el ejercicio que está haciendo Puyaro es borrar lo más que se pueda a los dirigentes opositores de los medios de comunicación. Bueno, y entonces tenés que rebuscártela por otro lado. Esto es más o menos así. En otro momento te decían entrevistas plano inclinado en contra, digamos, ¿no? Ahora ni siquiera eso, pero bueno, pero esa es la situación. Las redes ayudan a romper un Eso te iba a poco decir. lo que hacen ustedes acá, los Es streaming. una barrera de también, entrada más barata. entras, ayuda, y obviamente que también quedas, aunque resulte nostálgico o que a alguien le parezca que mirá lo que está hablando este tipo en la era de las comunicaciones, también lo que vos haces de militancia, digamos, ¿no? Haces Obvio. de militancia. Obvio. Entonces, si empezás a recorrer la provincia, yo terminé el 10 de diciembre, en enero me fui de vacaciones, el 1 de febrero ya estaba dando vueltas por la provincia, bueno, todo eso, como digo yo, le gano tiempo al tiempo. Ahora, Digamos, ¿no? ¿sabés que mira, hace unos meses le quería entrevistar, en realidad el año pasado cuando lo hablamos en Splendid, Sí. a una diputada radical, cordobesa, Ujú. y yo le insistía, ¿por qué no salís? Y me dice, ¿de qué querés que hable? Tenemos una interna fenomenal y es muy difícil. Y hoy el peronismo también está viviendo eso, porque es cierto que la pregunta es, che, ¿y cómo viven la interna? Yo sé que vos sos de Santa Fe y esto es la provincia de Buenos Aires, pero la cosa está nacionalizada. pero Hagámoslo nacional. Primero voy a contextualizar. Siempre fueron difíciles los 2 primeros años del peronismo después de perder unas elecciones. Voy a la historia. Dale. 1983 ganó Alfonsín. En el 85 fuimos divididos en la provincia de Buenos Aires. Cafiero contra Armiño. Sí. Digamos, lo habrán leído, digamos, ¿no? La renovación peronista contra el peronismo ortodoxo. 1999 perdimos. Ganó De la Rúa, se fue como se fue De la Rúa. Pero en la elección en donde termina ganando Kirchner había 3 candidatos peronistas. El peronismo fue dividido en 3. Menem, Kirchner y Rodríguez A. Me había olvidado de Vengo más para acá. 2015. Perdimos las elecciones Sí. con Scioli, ganó Macri. Yo volví a la Cámara de Diputados en el 2017. El peronismo estaba dividido en 3 grandes grupos. Kirchnerista por un lado, Unidad Ciudadana. Sí. Unidad Ciudadana, Sí. el Frente Renovador, acordate Sí. que Massa estaba por afuera, y el peronismo federal que agrupaba a todos los gobernadores. Cheto, Urtubey, Que estaban allí todos los Sí. gobernadores y Chiaretti, ¿no? entonces, que además ese peronismo federal y gran parte, y muchas veces el Frente Renovador, le votaban casi todo a Macri también, sobre todo entre el 2015 y el 2017. O sea que cada vez que vos perdés unas elecciones, hay una tensión hacia el interior de nuestro espacio Estás político. quitando un montón de drama. En Claro. este momento, al contrario de lo que pasó entre el 2015 y el 2017, la tensión se da adentro de nosotros, porque los gobernadores, con sus más y con sus menos en general, están adentro, el Frente Renovador claramente está adentro. Bueno, será una discusión que tendremos que saldar adecuadamente, gestionar adecuadamente, y yo creo que la vamos a gestionar adecuadamente. ¿Se está gestionando adecuadamente para vos? Los procesos de las negociaciones, viste, cuando vos creés que ya la guerra es inevitable, aparece la paz, digamos, ¿no? Cuando vos creés que se viene el mundo abajo, aparece la fórmula, la síntesis que termina resolviendo todas las cuestiones. Yo creo que independientemente de todas las cuestiones, hay una cosa que es que todos los dirigentes del peronismo la pensamos, y mucho más allá los dirigentes que tienen mayores niveles de responsabilidad y demás, es que nos enfrentamos a una derecha que no tiene límites, por decirlo de alguna manera, una ultraderecha bastante violenta, no solamente en su discurso, en su expresión y en las decisiones que toma, aliada al poder económico, con alianza con la ultraderecha internacional. Bueno, a mi criterio, es lo que yo pienso, la unidad del peronismo no es opcional, sino que es una obligación. Ahora, perdón, pareciera, visto desde afuera, Sí. que no son los líderes los que están bregando por esa unión, sino que son los dirigentes de otros estratos. Bueno. Digo, porque los líderes al menos no están intentando. No, bueno, mostrarnos. pero
Pero siempre pasa siempre pasa ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Y no digo que sea edificante, lo que quiero decir es que ha sucedido en otros momentos y lo hemos podido resolver. El peronismo en el 85 fue dividido, en el 87 se había unificado. Nosotros en el 2017 teníamos 3 espacios políticos, en el 2019 fuimos todos juntos. Yo creo que ahora las discusiones se dieron durante todo el año pasado, acá en la provincia de Buenos Aires se va a encontrar un buen escenario para que vayan todos los compañeros juntos, sobre todo las cosas porque además el peronismo bonaerense es muy importante para el peronismo de todo el país. Voy a decir una cosa, además, que yo creo que en realidad es compleja, digamos, ¿no? Es un debate interno que nosotros tenemos. El sistema de paso era una buena forma para resolver las contradicciones internas. Nosotros en Santa Fe, para la elección de constituyente no hubo paso. Entonces fuimos divididos en 3. Digamos, ganó Monteverde por lejos, después hubo expresiones minoritarias, pero si hubiese habido paso hubiésemos ido todos juntos. ¿Se equivocó Kicillof en sacar la paso para vos? ¿Ahí? Yo creo que no tuvimos el número necesario como para sostener las pasos nacionales. Sin pasos nacionales sostener las pasos provinciales era más dificultoso, digamos, ¿no? Pero los sistemas electorales influyen. Esto es lo que quiero decir. Preguntarte. Del otro lado tengo un votante peronista que dice: Agustín, te escucho. Enfrentábamos a Macri, logramos la unidad hasta que duela, sin Cristina, suficiente, necesario, perfecto. Sí. Unimos el peronismo, electoralmente fue un éxito. Sí. La gestión no. Sí. ¿Por qué sería distinto ahora? ¿Por qué forzar otra vez una unidad? Bueno, porque debe ser condición necesaria, no suficiente. Digamos, ¿no? Me parece que lo suficiente significa que el peronismo tiene que tener un programa de gobierno, tiene que tener una idea de qué es lo que tiene que hacer con el gobierno. Yo creo que el peronismo, lo que vemos ahora es una disputa... ¿De quién manda? Sí, ponele, digamos, ¿no? O de una cantidad de cuestiones de esa característica. El peronismo va a tener una discusión de fondo que se va a dar después de las elecciones parlamentarias, que va a ser una discusión que convive interiormente en el peronismo desde hace bastantes años, que es si el peronismo va a tener o va a mostrar en las elecciones del 2025, 2027 presidenciales, digamos, ¿no? Una cara moderada o una cara más transformadora, digamos, ¿no? Esa es la discusión. Para mí, sin duda que esa es la discusión. Yo soy de los que cree que el peronismo tiene que mostrar una cara transformadora, una cara... ¿Y si los muestra cara transformadora? Bueno, habrá que ver qué es lo que dice Axel en el momento en general, siempre se ha inscrito en este tipo en este camino, digamos, ¿no? Pero habrá que ver qué es lo que dice. Yo no quiero ponerle nombres, pero porque me parece que es mucho más profunda. Nuestra marcha partidaria dice combatiendo el capital. Durante muchos años, nosotros en lugar de, y lo pongo en primera persona del singular, del plural, digamos, ¿no? Para incluirnos a todos, durante muchos años, en lugar de combatir al capital, intentamos seducir al capital. Y el capital en la Argentina siempre le ha dado la espalda a los movimientos nacional y popular, y al peronismo particularmente. Y el capital en la Argentina, los grandes grupos económicos en la Argentina hoy son los principales aliados del gobierno del presidente Milei. Cuando a mí me dicen, mirá Milei que consiguió esta cantidad de diputados y senadores para votar, cuando tiene 20 diputados propios, 30 diputados propios, en realidad votan porque no quieren votar en contra del poder económico, no quieren incomodar al poder económico en la Argentina. Entonces el peronismo tiene que imaginarse que después de Milei va a haber que reconstruir la Argentina, porque este tipo va a dejar destrozado todo, va a destruir. Destruir malo ya destruido. Va a destruir la Argentina y va a tener que... ¿Qué es lo que va a decir el próximo presidente o presidenta del peronismo? Va a que hacer un esfuerzo y le va a pedir a los argentinos, al trabajador, al monotributista, al jubilado, al pensionado, que tienen que seguir haciendo un esfuerzo. El esfuerzo lo van a tener que hacer los que se la están llevando con pala ahora. Vos estás Entonces, diciendo, eso es generar un esquema impositivo, entre otras cosas, en donde los que más tienen, más aporten. Porque es la única manera. Es revelador cuando vos marques el tiempo de época, te diría, no, busquemos seducir al capital. Lo que está diciendo es, muchachos, es al revés. Tenemos que volver a decir, vamos a combatir al capital. Pero claramente que es así, porque
porque las cosas funcionan en la Argentina cuando vos pones el interés general por sobre los intereses particulares. Y el interés, con sus defectos, con sus problemas, con sus déficits, con sus macanas, lo que piensa por el interés general de los argentinos es la política. Los sectores económicos en Argentina piensan por su propio interés. Entonces, si vos no subordinás con poder político los intereses de los sectores económicos más importantes de la Argentina, detrás de un objetivo general, que es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, bueno, claramente las cosas no terminan funcionando. Bueno, eso es disciplinar, utilizar el poder político para disciplinar a la totalidad de los actores que conforman la sociedad detrás de un objetivo, pero esto me parece que es así. Ahora, vos estás planteando una discusión de programa de gobierno, de programa económico, Sí. que según vos vendría después de las elecciones legislativas. Mi pregunta es ¿por qué no viene antes? No viene Bueno, hoy. se puede dar antes, creo que va a ser más difícil. Las elecciones parlamentarias fundamentalmente, históricamente, el clivaje de las elecciones parlamentarias es a favor o en contra del oficialismo. Digamos, y nosotros me parece que hemos acreditado fuertemente de ser la fuerza política que más en contra del oficialismo ha estado, junto con la izquierda, si se quiere, y me parece que tenemos que tratar de interpretar a aquellos ciudadanos que son marcadamente opositores y que quieren que vaya diputados y senadores, que vayan a la Cámara de Por Diputados, eso- ponerle un freno a Milei. La discusión, porque bueno, podés ganar la parlamentaria, pero no vas a gobernar, vas a seguir siendo Claro. presidente. Sí, claro. Va a seguir siendo presidente Milei. La discusión de cómo es la Argentina que tenemos que reconstruir es una discusión que, a mi criterio, va a ser hegemónica entre el 2025 y el 2027. ¿Cómo sé que esa lista no va a votar otra vez todo lo que diga Milei? Y bueno, eligiendo buenos diputados. No, pero al principio, pero no, pero pará, Y al bueno, principio sí, me como hablaste- que no nos aparezcan los Cuader de la vida. Al principio o me los, hablaste- o los Camau de la vida. O los Sergio Massa. No, Me no hablaste sé, del pero- 2016 cuando Massa le votó Bueno, no, todo pero y Massa votaron, lo haría distinto. pero no, son situaciones distintas. En el 2015 Massa ya había sido y ha ido por afuera del peronismo. Ok, ya vos en el decís, ahora no 2015. saca los pies del plato. No, estoy seguro que no. Pero vos te das cuenta que yo siempre digo, juguemos a la máquina del tiempo para atrás. Sí. Si un peronista vuelve al 2013, le tengo que decir, pará, nos equivocamos. Sergio no es el traidor, es el amigo. Ahora el traidor es Axel, que no quiere aceptar que Cristina es líder. Bueno, pero eso es la idea de poder analizar la política sin contextualizar es una equivocación, digamos, ¿no? Uno tiene que contextualizar cada uno de los momentos y en cada uno de los momentos se discuten otra cosa. Me parece además que hacia dentro del peronismo no le hace bien los términos traidor y ese tipo de cuestiones. Son discusiones que se dan y la discusión política y la Se lo discusión están del diciendo. poder también, bueno, no creo Claro, que pero sea pará, lo cuando mejor. vos dijiste la definición, que me la dijiste rápido y me quedé pensando, porque dije ahí me salió rápido de eso. Vos me dijiste es condición suficiente, pero no condición necesaria, pero no suficiente. Claro. ¿Imaginás entonces, para no cometer el error del frente de todos, una interna, una paso? Puede y ser el que gana? puede ser que sea una paso. Sería Digo, porque sería si una no buena vamos a- posibilidad. ¿Quién manda? ¿Axel o Que- manda Cristina? que- Es como que- bastante no sé agotador. si va a ser así. Bueno, pero quien digamos, sea. en términos ideológicos o en términos políticos, si se quiere, sería bueno que haya una paso entre un candidato más transgresor del peronismo y un candidato más moderado. A ver qué es lo que quieren los Un peronistas. Alberto con un... No sé. Pará, sí. escuchemos juntos. Ustedes quieren ponerle No, no, nombre y yo me no, escapo. no, digamos. no. Ustedes, Yo me pará. escapo a ponerle Nosotros- nombre porque. Y bueno, me- son los nombres que hay. No, bueno, pero me inhibe de poder Ya seguir sé. formulando Pero vos entendés que- con tranquilidad. Ya entiendo. Pero vos entendés que es muy difícil entender. No, bueno, ustedes. ustedes entiendan que para mí también es mucho más fácil escaparse que dar nombre. Y es muy difícil explicar lo que están viviendo. No. Mirá, hay algo en la semana que me pasó. Llorente, el colega, invita Sí. a Alberto Fernández obviamente Alberto Fernández quería hablar porque estaba el juicio por Fabiola, no me quiero meter en ese tema, eso está otro tema de Alberto Fernández, judicial, etc. Y en un momento Alberto dice, bueno, ya está, estoy envalentonado y voy a hablar de política. Y dice esto, quiero que lo escuchemos juntos porque, nada, quiero tu opinión, a ver. Lo que digo es que lo que hay que entender es que la sociedad argentina, hay dos cosas, los peronistas van a ganar dos cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que no somos mayoría en el país. El antiperonismo es la mayoría en el país. El antiperonismo es la mayoría del país. Por lo tanto, tenemos que ver de estar lo más unidos posibles y de ofrecer, de escuchar al mismo tiempo lo que la sociedad pide, porque está claro que la sociedad nos dijo, ustedes no sigan más.
ustedes no sigan más. Y en eso, cada uno, me incluyo, tenemos una cuota de responsabilidad. No es toda mía, ¿eh? Cada uno tiene una cuota de responsabilidad. Y si nosotros no sabemos leer eso, y no somos capaces de ofrecerle algo a la gente distinto, y estamos en un problema. Lo que digo es que... Bueno. Sensaciones dirían en el fútbol. No, bueno, Después un clásico rosarino. algunas cosas se pueden compartir, otras cosas no me parece que sean para describirlas así, digamos, ¿no? El peronismo durante todos estos años ha sido mayoría en muchas oportunidades y en muchas elecciones. Cristina ganó con el 54% de los votos. Y no ganó solamente porque Néstor se había muerto un año antes, digamos, ¿no? Ganó porque durante esos 4 años de gestión del primer gobierno de Cristina hubo decisiones políticas que mejoraron notablemente la calidad de vida de los argentinos, por sobre todas las cosas, y porque además te encontrabas con una oposición que estaba totalmente desperdigada, ¿no? Porque Cristina sacó el 54% y el segundo fue Hermes Wiener, ¿te acuerdas? 18% de los votos, 36 puntos de diferencia. Macri la vio y se bajó. me acuerdo. Macri la vio y se bajó. En otros momentos, lo que sí, en esto que voy a dar una vuelta a esto de lo que dice Alberto, lo que sí ha quedado también demostrado que cada vez que el peronismo fue a un balotaje, perdió. Cada vez Perdimos con Daniel Scioli. y perdimos ahora con Sergio y conmigo. Entonces, eso también a mí me lleva a otra deriva que tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, porque cuando te dicen, bueno, vamos a poner este candidato y este candidato es bueno para ganar en segunda vuelta, porque en general es un candidato que puede llegar más a los sectores independientes y ese tipo de cuestiones. Entonces yo digo, bueno, en segunda vuelta no ganamos, entonces lo que tenemos que hacer es una estrategia para ganar en primera vuelta. Y quizás para ganar en primera vuelta lo que necesitamos sean candidatos mucho más duros, mucho más rígidos, con propuestas más disruptivas, con propuestas que atraigan más, con propuestas que generen más adhesión, porque siempre en el balotaje tenés un voto positivo y un voto porque sos el menos malo, digamos, ¿no? En este tipo de cuestiones. Entonces, también es un debate que está dando vuelta, y lo que sí creo es que el peronismo en las elecciones del 2027 va a tener que hablar del futuro, anclándose en el pasado, digamos, ¿no? John William Cook tenía una frase que decía: el pasado no es un programa, pero el pasado es raíz. Digamos, ¿no? Entonces vos tenés una raíz. El peronismo tiene una raíz, pero tiene que hacer un programa que tenga que ver con el futuro y tiene desafíos. Uno de los desafíos que tiene impactan históricamente en la doctrina peronista, que es el desafío del trabajo. Ahora, nosotros no tenemos diálogo ni tenemos propuesta para los pibes y para los no tan pibes que son monotributistas. Nosotros durante años le hablamos solamente al 50% de la fuerza laboral en la Argentina, que es la fuerza que está en relación de dependencia, que tiene derechos. Aguinaldo, vacaciones pagas, licencia. La veíamos licencia por enfermedad. Y fíjate lo que hizo. Somos de lo que estamos mayoría. acá agremiados, somos 0, Agustín. Bueno, entonces. Por eso hay un universo un montón. Entonces, fíjate lo que hizo Milei. Milei lo que dijo, estos derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia son privilegios. Entonces le habló a los monotributistas y le dijo: le voy a sacar estos derechos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estos privilegios. Nosotros lo que tenemos que hacer es diseñar el esquema de tal manera que de alguna forma los trabajadores monotributistas tengan algunos o los mismos derechos que los trabajadores en relación de dependencia. Yo fui candidato la última vez en Santa Fe en el año 2021, fui candidato a vicepresidente, pero ahí me adecuaba a las propuestas que tenía Sergio. No, que no eran las tuyas. Pero yo en el 2021, están los registros, planteé que el peronismo tiene que diseñar un aguinaldo para los monotributistas. Empezando por los monotributistas de las categorías más bajas y de los que son exclusivamente monotributistas, ¿no? Porque hay compañeros que son monotributistas y también tienen un trabajo en relación de dependencia. Y hice la ecuación económica, me daba que pagarle a los de las categorías más bajas, A, B, C, D y E, me parece. No, las cuatro categorías más bajas, habíamos hecho un cálculo de costo, daba pagarles a todos ellos, desde el Estado, un aguinaldo, daba más o menos un IFE mensual.
Por año. eso en 2021 hoy tenés 42% de la población informal. Más o menos, pero, Más o menos. pero puede haber. Y adentro hay monotributistas. No, autónomos. bueno, pero puede haber, y en el 2021 no debe haber sido mucho menos, digamos, ¿no? Pero me parece que estas son las cosas que el peronismo también tiene que hablar, tiene que decir, porque si no, vos decís, yo represento a los trabajadores, pero ¿cuántos trabajadores representa? Una fuerza laboral y sobre todo los más pibes. Bueno, mi hijo es monotributista, lo echaron del laburo, estuvo 5 meses laburando en un lado, le dijeron, mirá, no hay más trabajo, no puedo, y listo, y se fue, digamos, ¿no? ¿De qué laburaba? Laburaba es estudiante de ingeniería ambiental y había hecho una pasantía porque se lo daba a la universidad en una empresa. ¿En Santa Fe? En la empresa, en Rosario. La empresa quedó conforme con la pasantía, lo tomó durante 5 meses y un día lo llamó el dueño de la empresa y le dijo, mirá, como te darás cuenta hay menos trabajo, no puedo seguir. Pero bueno, esto le pasa a todos, digamos, ¿no? Sobre todo a todos los pibes más jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, entonces me parece que esas nuevas formas de relación laboral, porque la derecha además te hace trampa, digamos, ¿no? Te dice, esto es la nueva forma de relación laboral, entonces modifiquemos la ley de contrato de trabajo para perjudicar a los que están en relación de dependencia. No, lo que tenemos que hacer es al revés, no igualar para abajo, a ver cómo hacemos para igualar para arriba. Gracias, Agustín. No, muchas gracias a ustedes. Gracias en serio por haber venido. Pasó Agustín Rossi por Punto de Partida. Lindo programa, muy bien. Zayat, Rossi, los gustos en vida. Bueno, Euge, nosotros nos vemos. ¿Cuándo? El próximo martes a las 8. Eso, ahí está. Martes que viene, 8 de la noche, para hacer Punto de Partida. Chau a todos. Chau.